El reino de Dios y la iglesia. Este es un tema muy importante por dos motivos y vamos a mirar por qué. Alabado sea el Señor. La palabra iglesia aparece, decía, en 108 ocasiones en el Nuevo Testamento. La palabra reino aparece en 189 ocasiones en el Nuevo Testamento. Lo que quiere decir esto es que hay una preeminencia, hay una importancia. Según la palabra o la escritura o el evangelio, el Señor vino a establecer un reino. Claro, pero se nos habla de la iglesia. Entonces, ¿qué significa la iglesia? ¿Y cuál es el papel de la iglesia? ¿Y cuál es el papel del reino? Alabado sea el Señor. Pablo, el reino y la iglesia. Pablo, el reino y la iglesia. En Hechos capítulo 19 se nos habla en 3 versos, se menciona el reino y se menciona la iglesia. En Hechos capítulo 19 verso 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, amados, acerca del reino de Dios. Él discutía y él persuadía acerca de el reino de Dios. Ahora, como dije antes, en estos versos se menciona tanto el reino como la iglesia. Seguimos a mirar el próximo verso y dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. O sea, el apóstol Pablo predicaba, persuadía acerca del reino, pero algunos se endurecían y no creían. Y maldecían el camino, maldecían el mensaje del reino que el apóstol Pablo traía. Ahora, ¿qué significa en primer lugar iglesia? ¿Y a qué fuimos nosotros llamados? Es muy importante primero saber qué significa iglesia. Iglesia significa asamblea y viene de la palabra griega eclesia, que a la misma vez nace de ek, que significa fuera de, y klesis, que significa llamamiento, o de kaleo, que significa llamar. Entonces, la iglesia es una asamblea que Dios llama, pero ¿nos llama a qué? Sí, si nosotros somos iglesia o nos consideramos iglesia, la pregunta es: ¿a qué nos llamó Dios? Somos una asamblea, sí, Él nos reúne, Él reúne miembros en esa asamblea y los une, pero ¿a qué? Como iglesia, ¿cuál es nuestro papel? ¿Verdad? Pero como le dije antes, en estos 3 versos menciona tanto la palabra reino, que está en 189 ocasiones, como iglesia, que está en 108 ocasiones. El apóstol Pablo predicaba del reino y persuadía, y aquellos que le escuchaban se oponían y maldecían el camino, lo que él les estaba enseñando, lo maldecían. Es interesante porque ¿quiénes maldecían el camino? ¿Y en qué manera maldecían? Bueno, miremos, porque también aquí se utiliza, como dije antes, la palabra eclesia o asamblea o llamamiento. Había aquí una iglesia, aquí había una asamblea. ¿Por qué se utiliza esta misma palabra griega, eclesia? Y en esta continuidad de los versos que hemos estado leyendo, dice en Hechos capítulo 19, verso 32: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, porque la eclesia, porque la iglesia, porque la concurrencia, porque la asamblea
se utiliza el término eclesia. ¿Por qué? Porque eran una asamblea, porque habían sido llamados y todos estaban congregados. Y dice, porque la concurrencia o la iglesia, estaba ¿qué? Estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Ahora, piensen por un momento que muchas veces la iglesia, la asamblea, al igual como sucedió aquí, muchas veces gritan una cosa y otros otra, porque la iglesia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Cuántas veces inclusive se invita a un predicador y la gente dice, pero ¿cómo? Pero es que está diciendo otra cosa que la que el pastor dijo ayer o hace una semana? ¿Por qué? Porque la iglesia está confusa y no conocemos y no entendemos cuál es nuestro llamamiento, porque eclesia significa llamar. Él nos llamó, Él nos reunió, asamblea, con un motivo y con una razón. Y claro, todos decimos, yo pertenezco a una iglesia, a una eclesia, a una asamblea, pero muchas veces no conocemos el propósito eterno por el cual estamos en ese llamamiento o en esa asamblea. Y estamos, al igual que este verso de Hechos, unos gritan una cosa y otros gritan otra, porque la concurrencia o la iglesia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Cuántas veces nosotros nos reunimos y salimos del centro de reunión y no sabemos y no entendemos? Y salimos igual, o salimos peor, o salimos más confundidos que como entramos. Entonces, amados, es muy importante entender por qué yo soy eclesia, por qué yo soy asamblea, por qué Dios me llamó a esta concurrencia. No sea que me pase como sucedió aquí. Vuelvo a decir, en lugar de la palabra concurrencia, en el original dice, porque la iglesia estaba confusa, porque iglesia significa una asamblea, un llamamiento, y la gente que estaba ahí, unos decían una cosa y otros decían otra. ¿Le suena a usted como la iglesia actual? Bueno, yo no sé usted, pero a mí sí me suena como la iglesia actual, ¿sí? La Torre de Babel, todo el mundo, uno dice una cosa, otros dicen otra, y todo el mundo tiene la razón y ninguno la tiene, ¿verdad? Porque en esto es la razón de Cristo, es el amor, es su sabiduría, es su justicia, pero en la religión nadie tiene la razón, nadie, es un asunto para pleitos y contiendas y confusión, y unos gritan una cosa y otros otra, porque no saben por qué se han reunido. ¿Cuál es el propósito? Muchas veces hemos estado en la iglesia por 5, 10, 20 años y todavía la gente no acaba de entender por qué se están reuniendo, para qué se están reuniendo. Y eso es muy importante, amados, entender cuál es el propósito y para qué nos reunimos. Bueno, estoy hablando hoy sobre lo que es de iglesia a reino de Dios, o lo que significa iglesia y lo que significa reino de Dios. Bendito sea el Rey para siempre. El reino de Dios. Hablemos un poquitito del reino de Dios y miremos cómo el reino de Dios se manifestó, cómo el reino de Dios fue manifestado. Y en este lenguaje de 2 siglos, o en esta palabra temporal versus posicional y eterna, vamos a notar un par de cositas que yo espero que le den luz, le bendigan, le aclaren, porque para esto es este ministerio, para aclarar, para separar, para explicar, para separar lo temporal de lo eterno, lo posicional de lo relativo, lo material de lo espiritual. Dice entonces Lucas capítulo 19 verso 20:
Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Oiga, amado, y grábese estas palabras: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto lo dijo Jesús: no vendrá con advertencia. Entonces, sin advertencia, el reino de Dios vendría como un relámpago que aparece en el oriente y se ve en el occidente, cosa de un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. No estaría advirtiendo. Pero cuando habla el Señor sobre el reino y cuando habla el Señor sobre el fin del mundo y todas estas cosas, ¿verdad? Vea lo que dice porque es interesante y ponga atención a esto. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ¿qué? Se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Bueno, esto yo me recuerdo que desde los abuelitos, desde que yo estaba muy pequeño lo hablaba, que la luna se convierte en sangre y que el sol ya no va a brillar, y bueno, luego vinieron los eclipses y ¿verdad? Entonces, bueno, ya esa parte pues ya sabemos que ha sucedido muchísimas veces a través de toda la historia. Pero el Señor está hablando aquí de la gran tribulación y del fin del mundo judío, del fin del sistema religioso. Pero pareciera que aquí Él está hablando de señales, sí, señales antes del fin del mundo, creo que dice su Biblia y la mía. Entonces, pero el Señor dijo no vendría con advertencia, y un pronto otro que dice, ustedes cuando vean que esto sucede, entonces dense cuenta que ya está sucediendo. O sea, pareciera como que sí estaba advirtiendo, o no, pareciera que sí, ¿verdad? Bueno, si seguimos leyendo el texto siguiente, dice 24-29, y las estrellas caerán del cielo. Pero el reino de Dios vendrá sin advertencia. Digo, si una estrella se cayera, ¿quién no se va a dar cuenta? ¿Verdad? Ahora, entonces, no estaba hablando de las estrellas literales. No, sabemos que no. Porque una estrella se cae al cielo, no, ni siquiera ha llegado a la tierra. Una estrella es miles de veces más grande que la tierra y con solo que se le acerque, la tierra se vaporiza, se desaparece. Entonces las estrellas no pueden caer literalmente en la tierra. Él estaba aquí hablando de un sentido figurado, simbólico, porque aparte de eso, pues él bien lo dijo, el reino vendrá sin advertencia. Entonces estaba hablando de un cumplimiento figurativo, espiritual, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habían potencias, habían autoridades en aquel tiempo que figuraban sobre el pueblo de Israel. Pero en todo caso, amados, hoy no quiero o no estoy por explicarles sobre las potencias, sobre las estrellas o sobre esto, sino solamente que usted comprenda lo siguiente, que es aquí lo que yo quiero que usted comprenda. Lo que quiero que comprenda es que él lo dijo claro. ¿Qué dijo? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero hay gente que dice, no, es que estamos esperando que las estrellas se caigan, estamos esperando que las potencias sean conmovidas, estamos esperando, y cuando veamos que el sol y que la luna se conviertan en sangre, amados, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No estemos esperando o lo que ya sucedió, o lo que es figurativo, o lo que es simbólico. Y lo que es peor, que muchas veces como iglesia nos reunimos y no sabemos ni a qué, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, y el que menos sabe es el que más habla. El que menos sabe es el predicador, es el maestro de la escuela dominical, y no lo digo con el sentido de ofender. Gracias a Dios por la gente que dispone su corazón. Pero estos son tiempos donde necesitamos saber que la persona que hable debe de hablar con el conocimiento, con el entendimiento, no para andar asustando, no para andar condenando, no para andar atemorizando. Ya bastante complicado está el mundo como para tener profetas o predicadores que anden espantando a la gente y terminando de enfermarlos. El 85% de la humanidad, dice la ciencia, que tienen problemas psicológicos. No enfermemos más a la gente. Es importante hablarles la verdad. Es importante hablarles del propósito por medio del cual
o por el cual hemos sido creados. ¿Cuál ha sido el propósito eterno de nuestro Dios Todopoderoso? Entonces dice Mateo 24:29, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y sigue diciendo el verso 30, dice, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando las potencias de los cielos sean conmovidas y las estrellas se caigan, ¿verdad? Y cuando ya el sol, cuando el sol no dé su resplandor y la luna se convierta en sangre, entonces cuando suceda eso, pero el reino vendrá sin advertencia, cuando eso suceda, entonces, ¿verdad? Entonces dice el verso 30 de Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bueno, como dije antes, algunos todavía siguen esperando que las estrellas se caigan para decir el Señor vino. Recuerde que estamos hablando aquí del lenguaje posicional eterno y no de lo temporal. En lo temporal, si usted me dice el Señor no ha venido porque yo no lo veo, pues yo le puedo entender. Pero en lo eterno, en la aplicación bíblica y espiritual, sí, el Señor ya vino. Y debería de estar en su corazón, porque el reino vendría sin advertencia, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, muy rápido. Ahora, sigamos mirando para que quede claro esta parte. Mateo 24:34 dice, hablando todavía sobre Mateo, de cierto os digo, que no pasará, escuche, no pasará esta generación. A la gente que le estaba hablando, dice, su generación no va a pasar. Estas cosas van a suceder en su tiempo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál era todo esto? Que las estrellas del cielo cayeran, que las potencias fueran conmovidas, que el sol no daría su luz y la luna y todo esto. Pero vamos a lo mismo, el reino de los cielos vendría sin advertencia. Entonces, esas eran advertencias, sí y no. Porque la gente que sigue viendo al cielo, ahí estará esperando, yo no sé por cuántos cientos de años, pensando que un día, cuando el Señor dijo esto que estoy diciéndoles a ustedes, tiene un sentido figurativo, es simbólico, no es literal. Y ustedes los que están aquí, de cierto, esto que yo les digo no pasará esta generación hasta que todo esto que les estoy diciendo a ustedes acontezca. Verso 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo sería la venida del Hijo del Hombre? Bendito sea el Rey. Mateo capítulo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, le dijo a sus discípulos. Algunos de ustedes todavía van a estar vivos, no van a haber muerto todavía, porque esta generación no pasará. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, digo, ¿qué dice la historia? ¿Acaso se cayeron las estrellas o alguna cosa? No, era simbólico, no era literal. Las potencias de los cielos fueron conmovidas. Dios cambió todo el sistema religioso, tanto en Israel como los que oprimían a Israel. Todo eso cambió. Todas esas autoridades que gobernaban, que alumbraban, que regían sobre Israel y sobre ese sistema fueron quitadas, fueron conmovidas. Y él les dice, algunos de los que están aquí, le dice a sus discípulos, todavía van a estar ahí vivos y van a ver, ustedes, esta generación, porque no pasará esta generación antes de que todo lo que les estoy diciendo acontezca. Ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, entonces estamos hablando de un reino. ¿Se da usted cuenta? Puede que usted esté en la iglesia, puede que usted haya sido llamado, puede que usted haya sido formado parte de una asamblea, de una congregación, pero es posible
que todavía usted no haya visto al Hijo del Hombre, ni haya visto, ni conocido, ni entienda el reino y no entienda lo que estamos hablando. ¿Por qué? Sencillamente porque recordemos que iglesia es llamamiento. ¿Y qué pasaba con esto de la iglesia? Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia o la iglesia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Mire, amado, yo le hago un reto. Quizá usted va a su pastor y le enseña este mensaje o este audio y le dice: amado pastor o profeta o apóstol o maestro, ¿sabe usted lo que está hablando ahí Milton Alonso Granados de Carolina Norte? Y él le va a decir: no sé, no tengo idea. ¿Por qué, amados? Porque estas verdades han estado ocultas, porque la ignorancia ha hecho que muchos se congreguen, pero no saben ni para qué, no tienen idea, no saben, porque unos hablan una cosa y otros gritan otra, y otros hablan en lenguas. Bueno, yo creo que mi amado Robert y los que estén en Puerto Rico pueden saber. En aquel tiempo de Gigi Ávila, Gigi Ávila acostumbraba a decir: ¡Salamaya! ¡Salamaya! Y claro, en Costa Rica todo el mundo pensaba que eso eran lenguas. Entonces, toda la gente que el Señor bautizaba decían Salamaya porque pensaban que eran lenguas. Y cuando yo vengo a Estados Unidos y me caso y mi esposa es puertorriqueña y un día la oigo diciendo Salamaya, digo yo: le cayó a la unción. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo dijo usted? Salamaya. ¿Y de dónde sacó usted eso? Digo, ¿son las lenguas del cielo o qué? Me dice: no, Salamaya es un dicho normal en Puerto Rico, que es como decir rayos y centellas. Entonces, amados, muchas veces nos congregamos y lo que hacemos es, no sabemos ni por qué ni para qué, y uno grita una cosa y otro grita otra. Es por esto que Dios llamó a esta asamblea, a esta congregación, a no ser solamente una asamblea, sino a saber qué es lo que estamos haciendo sobre esta tierra. Bendito sea el Rey para siempre. Alabado sea el Señor. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Lucas capítulo 17, verso 20. El reino de Dios no vendrá con advertencia. A propósito, diría yo, el Señor lo hizo cuando dijo: mire, cuando ustedes vean que las potencias y que las estrellas se caen y todo el mundo dice: uy, el coronavirus ya viene, se termina el mundo. Olvídese, amado, olvídese, no vendrá con advertencia. Entendamos, el Señor hablaba en parábolas para que los que viendo no vieran y los que entendían no entendieran. No vendrá con advertencia, porque ya vino y el mundo no se dio cuenta. Y el mundo no recibe los beneficios del reino de Dios porque están en la iglesia confundidos, y unos hablan una cosa y otros hablan otra, y unos gritan una cosa y no saben para qué se reunieron. Mateo capítulo 24, verso 37. Oiga, porque es importante, está hablando todavía en este capítulo de la gran tribulación y de todo esto. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 39. Y no entendieron. Oh, pero sí entendieron, oiga, porque sí entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando vino el diluvio y se los llevó, entonces dicen: Noé, ahora sí entendimos, abre la puerta que ya entendí. ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? Es que aquí es donde tenemos que entender, aquí que necesitamos los recursos, aquí que necesitamos la fe, aquí que necesitamos la confianza, aquí que necesitamos la seguridad, aquí que necesitamos la paz, aquí que necesitamos un evangelio de poder transformador para que nuestros hijos, hijas, familias lo conozcan, lo entiendan y sean bendecidos aquí. No, pero ellos entendieron, claro, así será la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé, que la gente no va a entender hasta que el diluvio viene y se lo lleva. Entonces dicen: ahora sí ya entendí. ¿Y ya para qué? ¿Verdad?
¿Ya para qué? Ahorita es que necesitamos, hoy es que necesitamos entender. Por eso dice la palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis por vuestro corazón. Hoy es el día de Dios. Hoy es que usted y yo necesitamos entender estas verdades. Y no va a ser como cuando el apóstol Pablo estaba predicando el reino. ¿Recuerda lo que leímos anteriormente? Que él quería persuadirlos, por varios meses estuvo y la gente se enojaba y la gente maldecía el camino. Y esa gente era parte de la eclesia que no sabían qué hacían, que unos hablaban una cosa y otra y no entendían el mensaje del reino. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y no entendieron hasta que el diluvio se lo llevó a todos. ¿Sí? Imagínense qué triste, amado, que alguien no entienda y no entienda, y hasta que le diga al doctor tiene 24 días de vida o tiene un mes de vida, diga, ya entendí, ahora sí, Señor, recibo tu reino y tu paz, y ya para qué. Digo, está bien, qué gozo que al final, pero amados, es hoy que nosotros necesitamos ser una bendición, ser embajadores del reino, no solo recibir el mensaje, sino llevar este mensaje a todos, a todos. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. En vida es que el Señor quiere que reinemos en vida hoy. Pero para reinar en vida tenemos que saber que el rey ya llegó. Porque si usted está esperando que un día llegue el rey y le va a pasar como los de Noé, que no entendió hasta que llegó el diluvio y se lo llevó, entonces no va a poder reinar en vida. Necesitamos reinar en vida, necesitamos comprender esto hoy. El rey habita en nuestros corazones. Él vino a traer el reino. Él llamó a la iglesia, a la asamblea, con un motivo, y era de moverla hacia el reino, para que la iglesia fuesen embajadores del reino y llevaran el reinado de Cristo a todos los hombres. Un día de estos precisamente hablaba este punto, y es que según los libros de teología dicen que en los primeros 2 siglos la iglesia entendió el mensaje del reino y ellos sentían y vivían el reinado de Cristo en sus vidas, pero cuando comenzaron a haber guerras y comenzaron a haber enfermedades, de un pronto a otro la fe comenzó a bajar y ellos pusieron su vista en lo temporal y dijeron no, nos equivocamos. No había llegado al reino, vamos a seguir esperando que la luna y las estrellas se caigan, porque comenzaron a caminar por vista, por la mente natural, por lo temporal y lo pasajero, y entonces así cerraron las puertas a lo eterno y al reinado de Cristo espiritual, al reinado de fe. Es muy importante entender esta verdad, porque si ellos cerraron su corazón al reino, porque no quisieron reconocer en fe la palabra posicional, nosotros no podemos ni debemos hacer lo mismo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Cuando yo recibo una abundancia de la gracia, gracia significa regalo, algo que yo no merezco, algo que Él me regaló, un favor inmerecible. Entonces, cuando yo recibo la abundancia de la gracia y el don de justicia, entonces mi vida cambia, porque yo digo, ya no soy pecador, ya no soy un miserable, porque Él me hizo un rey y ahora yo puedo reinar porque el rey está conmigo, habita en mi corazón y yo soy su embajador. Porque ahora yo no dependo ni del gobierno, ni de la escasez, ni de la miseria, ni de la enfermedad, ni de las malas noticias, ni del siglo malo, ni de ninguna de esas cosas. Ahora yo pertenezco al reinado glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y reino en vida sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la ansiedad, sobre la enfermedad, sobre la inseguridad, sobre la confusión, sobre las tinieblas, sobre el sistema religioso que impera hoy, donde todo el mundo habla lo que no saben y unos dicen una cosa y otros dicen otra.
porque no saben a qué es lo que el Señor les llamó. La primera vez que se utiliza la palabra iglesia, pasaje maravilloso. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mis llamados, mis congregados, mi asamblea. Jesús estaba hablando de la iglesia por primera vez. Y estaba hablando de los que serían llamados y congregados, esa asamblea que sería reunida. Y dice, las puertas del Hades o del infierno o de la muerte o de la condenación no prevalecerán contra ella. Qué promesa gloriosa el Señor hizo cuando por primera vez en el Nuevo Testamento dice iglesia, o en toda la Biblia dice iglesia. Iglesia es la promesa de los llamados congregados a la asamblea de Dios, que las puertas del mal no prevalecerían contra ella. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué? ¿Por qué, amado? Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ah, no, que yo lo sigo esperando, que las estrellas se caigan y que las potencias de los cielos sean conmovidas. No, amado, no. El reino de Dios está entre nosotros y Dios quiere que reinemos hoy con su abundante gracia y el don de justicia. Que sepamos que como iglesia tenemos un propósito. Cuando digo iglesia, digo que como congregados, que como asamblea, que como llamados, Dios nos llamó para algo. ¿Para qué Dios nos llamó? De iglesia a reino. Y aquí termino. Para esto Dios hizo una asamblea, una congregación y un llamamiento. ¿Para qué? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13, y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es muy posible que usted sea iglesia, eclesia, asamblea, llamamiento, y que Dios lo haya llamado, pero que usted todavía esté ahí esperando porque no sabe a qué llegó, y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Cuando Dios nos llamó para ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, es solo hasta que usted y yo, es solo hasta que hemos sido trasladados, que entendemos ahora que Él nos congregó, nos llamó, hizo una asamblea, no para que no sepamos y uno diga una cosa y otro diga otra, sino con un propósito de ser trasladados al reino de su Hijo amado. Pero el reino vendría sin advertencia. Ese reino no, nadie diría helo aquí o helo allí. Ah, se cayó una estrella, ya llegó el reino. Uy, mire que el sol se oscureció, ya llegó. No, vendría sin advertencia. Las señales que el Señor dio solo eran entendidas por sus hijos, por aquellos que serían dignos de escapar de esos 2.100.000 que murieron judíos y 95.000 que fueron llevados cautivos por el general Tito. Hubieron muchos que fueron dignos de escapar de esa tribulación y de ese sufrimiento y escaparon de ahí porque creyeron al reino, porque le creyeron al rey, porque se dieron cuenta que sí, que las potencias serían conmovidas, que las estrellas del cielo se caerían, que los gobernantes ya no serían más y que ahora sería Cristo en los corazones de todos los hombres. Bendito el Rey para siempre. Alabado sea el Señor. Gracias, amados, por estar ahí. De verdad que es de mucho gozo. Compartan esta predicación, este mensaje. Yo honestamente les digo, creo que mucha gente necesita entender
los misterios del reino. Y para eso estamos nosotros. Si el Señor le ha revelado, alumbrado y le ha hecho entender esta palabra, compártala porque es muy importante. Gracias a todos los amados que están ahí, de verdad es de muchísimo gozo. Bendito sea el Rey para siempre.